Bueno, la sesión del día de hoy nos toca el tema de trastornos en la motilidad intestinal en pediatría, entre paréntesis estreñimiento, y la ponente es una gran compañera y amiga, la doctora Erika Montijo Barrios, que viene del Distrito Federal. Afortunadamente, donde está trabajando está todo bien. Ella es gastroenteróloga pediatra y nos va a ofrecer esta excelente plática. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer venir a estar con ustedes, a platicar un poquito de lo que se hace. Y bueno, justo les decía, después de estar en un caos que hemos vivido en las últimas 48 horas, estamos aquí. Seguimos trabajando ya también, pero bueno. Cuando me pidieron esta plática, es un poquito difícil hablar de trastornos gastrointestinales, de motilidad, porque obviamente estamos hablando desde el esófago hasta el intestino grueso. Entonces, hablar de toda la gama de lo que son trastornos de motilidad es un poquito complicado, y entonces comentamos que era importante valorar hacia el estreñimiento. Y cuando hablamos de estreñimiento, normalmente decimos, ay, pero pues ese todos estamos a todo dar, o sea, no lo sabemos requete bien. Pero cuando empezamos a valorar qué sucede con un paciente de nosotros, pensemos en un paciente que tengamos en el consultorio con estreñimiento. ¿Cuántos de estos pacientes, sobre todo los menores de 4 años, cuántos pacientes verdaderamente sabemos qué tienen, qué les está pasando y si estamos o no pudiendo resolver su problema? Entonces, ahí es donde entramos en que vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el estreñimiento, pero en la parte práctica, es decir, de hecho, parte de lo que voy a presentar en esta ocasión es parte de una guía que estamos a punto de publicar, se hizo entre varios pediatras, entre varios gastroenterólogos, cirujanos, etcétera, y nos estamos enfocando mucho al niño menor de 4 años. De aquí, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tuvieron en esta semana pacientes menores de 1 año con estreñimiento? Ay, nada más 2, todos los demás no vieron chiquitos. ¿Y qué pasó? O sea, ¿ustedes saben qué tiene? Realmente me podrían decir, este niño ya está a todo dar. Oye, este niño, fíjate que tiene 3 meses, está tomando leche humana y está estreñido, ¿qué hago? ¿Qué hacen en ese caso? O sea, alguien me puede decir, así y se curan, ¿no? O sea, la verdad es que dices, híjole, la leche humana ya se la tomó, está estreñido, o sea, ¿qué le doy? ¿Le doy o no medicamentos? Claro, a lo mejor no es estreñimiento, pero ¿qué tal que sí es? Y no tiene nada más. Así el típico. ¿Alguien ha tenido a alguien con leche humana que sea un verdadero estreñimiento y que no tenga nada? Allá dijeron que sí. Yo también he tenido algunos, O sea, y de veras pasan 2 días y el chamaco sigue sin evacuar. Y la mamá le sigue dando pecho y todo está bien y el bebé como si nada, pero sigue sin evacuar. Entonces, toda esa parte, la verdad es que hay tanta controversia que ojalá, pues, un poco de lo que vamos a plasmar ahorita y de lo que podamos compartir, nos pueda ayudar en ese sentido. Porque, pues, realmente tenemos muchas ideas, tenemos muchas teorías, pero el estreñimiento ahí está y nadie sabe qué pasó, ¿no? Y es lo peor, de aquí, por ejemplo, ¿cuántas personas pueden ser estreñidas? Y si yo les digo, oiga, lo normal es evacuar de 2 a 1 vez al día. Ay, esta doctora sí se azotó, o sea, se ve que la traumatizó el temblor. O sea, ¿cuántas personas verdaderamente adultas están evacuando de 2 veces o 1 vez al día todos los días? Son realmente pocas. Y entonces empieza a ser costumbre que yo evacúe cada semana, entonces si el niño evacúa cada 3 días, pues está a todo dar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que nos va a presentar esto. Cuando hicimos este consenso, pues obviamente es aportar esta guía para prevenir y dar un poquito del diagnóstico y tratamiento, y sobre todo en menores de 4 años. Porque si ustedes se fijan todas las guías, los criterios de Roma, sí, 4 años, y sus criterios no aplican a un niño de 6 meses, por ejemplo, no aplican a un niño de 1 año de edad, porque además uno de los criterios es que tape el baño o que tenga evacuaciones muy grandes, y todo eso está en un pañal. Entonces, bueno, parte de esto es lo que nos hizo pensar en que era importante tener un documento de este tipo. Y lo que decíamos, el 86% de los médicos de primer contacto
Dicen que no es necesario actualizarse en estreñimiento. ¿Para qué? Si es tan sencillo, a todos nos va re bien. Pero lo que es curioso y el dato que es muy importante es que de los niños que son tratados por estos médicos, el 40% sigue mal. O sea, ¿qué está pasando? ¿Verdaderamente estamos atendiendo la necesidad del niño que llega estreñido o no le estamos atendiendo? Entonces, así como el doctor ahorita nos puso a reflexionar y yo ya apunté todas para llevármelas a la casa, así también, de verdad, nuestros pacientes están mejorando el estreñimiento. Verdaderamente estamos logrando que en la etapa adulta este niño no tenga problemas, estamos logrando que tenga un patrón evacuatorio desde los primeros años de vida hasta los que van a llevar al adulto. Entonces, ahí es donde vamos a platicar un poco. Bueno, ya saben cómo se hace esto de las guías, no me voy a detener en eso, mejor vamos directo a lo que es el tema. Hay cosas, por ejemplo, que son difíciles de entender en niños menores de 4 años. Para empezar, un niño que tiene leche humana, lo común, en los primeros meses de vida, ¿cuántas veces va a evacuar al día? Puede evacuar 4, puede evacuar 5, no sé, puede evacuar las veces que sea y todo es normal, ¿no? Entonces, esta falta de patrones en lo que es la evacuación de un niño hasta los 4 años es lo que nos lleva un poquito a tener dudas sobre en qué momento digo que es estreñimiento y en qué momento no. Por ejemplo, un niño que está evacuando 8 veces al día con leche humana y que por alguna causa nos habla la mamá y dice, es que ya evacuó una y es dura, dices, híjole, pero es una, es diaria, ¿es estreñimiento o no es estreñimiento? Entonces, de ahí empieza a generarse toda esta controversia. Cuando nosotros decíamos entonces que el patrón evacuatorio, o sea, no solamente son los movimientos por día, son los movimientos intestinales por semana. Cada parte de la vida, es decir, el niño de 1 mes, el niño de 2 meses, de 6 a 12, el tipo de alimentación, si vamos a iniciar alimentación complementaria, todos esos puntos de riesgo que se encuentran durante esta etapa de la vida son muy importantes para que podamos determinar qué se va a estar haciendo o qué no se va a estar haciendo. Decíamos los criterios de Roma, porque bueno, realmente si ustedes me dicen, ¿quién habla de una definición? Pues solamente habla realmente el criterio de Roma. Pero si los leemos detenidamente, y esos ya son los nuevos, ¿no? En donde dijeron, bueno, si es un niño más pequeño, pues entonces le podemos quitar lo del baño y le podemos quitar lo de la historia de diámetro con dolor, etcétera. Pero aún así, si nos enfocamos en los síntomas, por ejemplo, de arriba, también es muy complicado determinar. Y algo muy difícil en los criterios de Roma, y yo creo que es porque tal vez se usan para protocolos de investigación, pero no se usan para el día a día, es que si a usted les llega una mamá y les dice que el niño evacúa duro, le está doliendo, tiene disquesia, tiene 4 meses, y ustedes le dicen, ¿sabe qué? No sea malita, regrese en 1 mes para ver si es estreñimiento o no, porque los criterios de Roma específicamente marcan tiempos de duración, dependiendo de la edad puede ser 1 mes o pueden ser 2 meses. Entonces, eso es lo que nos hace voltear un poquito hacia atrás y decir, realmente sí son datos importantes, los podemos tomar en cuenta, pero hay que determinar algunas otras cosas. Entonces, cuando se hace un estudio que se hizo en Turquía, es uno de los más grandes, los niños, por ejemplo, que habían sido tratados por estreñimiento, no fueron identificados todos por los criterios de Roma. Y esto es muy importante porque entonces estaríamos dejando a un lado un grupo de niños que sí tienen estreñimiento, pero que no están teniendo esta situación. Después hablamos de los pacientes, por ejemplo, en el hospital, volvimos a determinar los criterios de Roma y prácticamente tampoco correspondían a estos criterios. Es decir, nosotros teníamos al niño estreñido, se aplicaba el criterio y por alguna u otra cosa no cumplía con los criterios. Entonces eso nos lleva a pensar en que sí nos podemos alejar un poco de estos criterios, pero en la parte clínica. Y lo que se decide en el grupo de trabajo es que si es un niño de cualquier edad que tenga evacuaciones duras, grandes o bolitas, los escívalos, entonces podemos hablar de un problema de estreñimiento. Si es un problema, por ejemplo, en donde el niño está pujando continuamente, pero evacúa líquido, ojo, no cumple con las evacuaciones duras y grandes, por lo tanto no es estreñimiento. Y ahí sí tendremos que pensar en cosas totalmente diferentes como una alergia, por ejemplo, a la proteína de la leche de vaca. Entonces, ahí es porque nosotros se decide pues en conjunto estas dos características, evacuaciones duras, que sean además difíciles de expulsar, ya sea por su tamaño o por la resequedad de la misma evacuación.
Después viene una fase en donde va a haber muchas cosas en la vida de un niño, sobre todo en el primer año de vida, incluso en los primeros 3 años de vida, que van a modificar de forma muy importante todos los hábitos evacuatorios de ese niño. Lo primero es, por ejemplo, el niño está tomando leche humana y ustedes le dan una fórmula infantil. ¿Qué pasa? Cambia el patrón evacuatorio. Puede o no puede estreñirse, pero de que cambia, cambia. De estar evacuando 8 veces, empieza a evacuar 1 y eso ya le sorprende a la mamá. Entonces tenemos que estar tomando en cuenta esta situación para determinar si necesita apoyo ese niño o solamente necesitamos esperar que termine todo este proceso. Aquí, por ejemplo, otro de los puntos muy importantes en el primer año de la vida es la alimentación complementaria. Creemos que tal vez al iniciarle la manzana el niño va a evacuar mejor, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo le damos la manzana a los niños? ¿Cómo se indica a la alimentación complementaria darle la manzana? ¿Qué es lo primero que les recomiendan las mamás? La pelas, la pones a cocer y hasta que se le acabe toda la fibra del mundo, entonces se la das, ¿no? Entonces, no solamente estamos modificando, y en algún tiempo se pensó que era solamente quitar la fibra y ya. Los alimentos en la alimentación complementaria tienen que ser lo más crudo posibles y lo más completos posibles. ¿A qué nos referimos con esto? Si le voy a dar, por ejemplo, trigo, normalmente ¿qué le dan las mamás? No le dan los granitos de trigo, ¿no? ¿Qué les dan? Cereales, galletas, un cereal para bebé. El cereal para bebé, ¿cómo viene? Precocido. Y al estar precocido, ¿qué quitamos? Todo lo que nos va a ayudar a formar el bolo fecal. Entonces, pese a lo que siempre pensamos es que, empieza a dar, si le damos la ciruela pasa, pues probablemente sí va a evacuar, pero normalmente no empezamos con ciruela pasa cuando se va a iniciar alimentación complementaria. Entonces, cuando se habló de por qué la alimentación complementaria cambiaba este patrón, se decía que era por la fibra. Ahora se sabe, y si hablamos de lo que es la microbiota, finalmente es otro de los términos que en este momento causan gran problema. Para que la microbiota se conforme correctamente, se necesitan muchas sustancias que se encuentran en los alimentos naturales. Si nosotros precocemos, si nosotros quitamos las cascarillas, si nosotros quitamos la cáscara de una fruta o de una verdura, estamos eliminando el alimento principal de esa microbiota que se está conformando en este periodo de vida. Por lo tanto, es parte de que el patrón cambie y es parte de que los niños no tengan función o una correcta motilidad gastrointestinal. Debemos recordar que la microbiota va a lograr mantener toda la motilidad gastrointestinal. Si nosotros alteramos o cambiamos esta situación, entonces se presenta un problema en cuanto a lo que es el estreñimiento. También viene todo lo que es la parte de factores ambientales y familiares. Y ahí sí ni les tengo que platicar, porque todas las que hemos sido mamá y vamos al centro comercial y y el niño nos dice, mamá, quiero ir al baño, hay 2 sopas. O vamos bien apuradas, no, mijita, ni cómo vamos a ir a esos baños. Y el segundo y más constante es, entrar a un baño público, a que vayas a hacer popó, se te van a pegar todos los bichos que existen en el mundo. ¿Qué mamá lleva a su niño al baño a hacer popó fuera de su casa? José me dice, yo hacia la primera fui, yo no le creo. Sí. ¿Por qué? Porque finalmente nos causa mucho estrés sentar a un niño en un baño que no conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esa situación? El niño va, tiene ganas de ir al baño, el recto está lleno, él quiere voluntariamente ir y nosotros lo detenemos. ¿Qué pasa con ese estímulo? Se pierde, ¿no? Entonces llegamos a la casa, por supuesto que las mamás andamos pensando en otra cosa y nunca le recordamos ir al baño. Pueden pasar horas para que el niño vuelva a recibir materia fecal y puede ir al baño. ¿Y qué pasa con ese recto? Se abre, es decir, aumenta su tamaño y cada vez se necesita más volumen para lograr la estimulación a nivel cerebral sobre eso que estamos solicitando. Entonces, ahí está otro de las situaciones. Otro, por ejemplo, es algunas mamás que necesitan llevar a sus niños a la guardería muy pequeñitos, a veces al año o al año y medio, tienen que ya saber controlar esfínteres. Y eso, si el niño no está preparado emocionalmente, fisiológicamente, ¿qué va a pasar?
El niño va a contener esa evacuación, no va a querer ir a evacuar. ¿Qué sucede, por ejemplo, con si es niño o si es niña? ¿Creen que hay alguna diferencia? En los menores de 4 años no hay diferencia. ¿Dónde empieza la diferencia? ¿Dónde se imaginan que empieza la diferencia? En la adolescencia y la pubertad. ¿Por qué? Porque los estrógenos hacen que se endurezca lo que es la evacuación. Y entonces cuando empieza ya la pubertad, las niñas tienen más estreñimiento que los niños. Pero antes de la pubertad prácticamente la relación es 1 a 1. Pasando la pubertad la relación puede ir de 2 a 3 a 1, siendo las niñas las más afectadas, sobre todo en relación al ciclo menstrual. Decíamos, el control de esfínteres, la forma en que una mamá inicia el control de esfínteres es básico. Una recomendación es que no se puede iniciar el control de esfínteres antes de los 18 meses de edad. Y ojo, porque ya 18 pues sí está chiquito, pero hay mamás que hay una teoría que ahora los enseñan a ir al baño desde que nacen prácticamente. Tienen control o tienen mantenimiento y entonces cada vez que sienten que van a ir o los ponen en las basinicas y entonces empiezan a tratar de que evacúe. También, por ejemplo, decíamos, la mamá le dice, ya aprendió a ir al baño, pero por favor no vayas a los baños de la escuela, porque están muy sucios y muchas veces verdaderamente están sucios. O lo que es mucho más frecuente, las maestras. ¿Cuánto tiempo tarda el reflejo gastrocólico en hacer efecto? Si yo como algo, más o menos son 20 minutos para que tenga la sensación de querer ir a evacuar. Los niños comen en el recreo, ¿no? ¿Cuánto dura el recreo? 20, 25 minutos. Entonces, justo viene entrando el niño al salón y ¿qué creen? Ya me dieron ganas de ir al baño. ¿Y qué le dice la maestra? ¿Vienes del recreo? O sea, ¿cómo va? ¿Por qué no fuiste en el recreo? Pues porque no tenía ganas. Entonces, todo eso tenemos que empezar nosotros también a platicar con las maestras, sobre todo niños más pequeñitos, que en donde el mantener este control del estímulo continuamente nos va a ayudar en nuestra vida adulta. Realmente el ser humano es el único ser viviente, mamífero que se entrena para ir al baño. Ustedes cuando han visto un perrito que, me voy a aguantar porque me da pena hacerme aquí en la sala. No, si el perro se quiere hacer, se va a hacer en la sala, ¿no? Algunos medio entrenadones, pues sí se van afuera, pero si está la puerta cerrada, ¿qué pasa? Se va a hacer ahí, o sea, no hay opciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese sentido con el ser humano? Está deteniendo esa evacuación y se olvida ese estímulo y se hacen megarrectos que después se quieren operar o tienen problemas también en la vida de adulto. Decíamos que, por ejemplo, esta es una gráfica, nada más la quise poner porque existen indicadores muy importantes para decir que el niño ya está maduro para ir a evacuar. Hay datos muy específicos, por ejemplo, el que el niño haya pasado la etapa egoísta. Hay una etapa de todos los niños que dice, este es mío, mi mamá es mía, mi cuarto es, todo es mío, todo es mío, no hay nada que no sea de él, ¿no? ¿Qué pasa con su popó? Pues es de él. Y luego dejarla ahí, jalarle y que se vaya al infinito y más allá, es muy complicado. O sea, piénsenlo de esa forma en que un niño, si no sueltan ni su trapo o su chupón, o si no sueltan, la mano de la mamá, ¿ustedes creen que van a soltar un pedazo de su cuerpo? Entonces, hay que entender que si el niño está en la fase egoísta del es mío, no es un buen momento para iniciar el control de esfínteres. Otra cosa es, por ejemplo, si el niño no puede brincar en 2 pies, si el niño no tiene un control ya de sus piernas completo, tampoco va a tener un control de su esfínter. Entonces, todos estos detalles son muy importantes para poder hablar de si el niño está capacitado o no para iniciar el control de esfínteres. Y no puede depender de si va a entrar o no a la guardería. El tiempo límite para que un niño pueda ir al baño, sobre todo los niños, es hasta los 4 años. Y hay veces que el niño tiene 3 años y no va al baño, ya le estamos haciendo miles de estudios y ya se determinó que es hasta los 4 años que el niño puede no ir al baño. Ya después de los 4 años ya sí nos preocupamos bastante. Decíamos la fobia al inodoro, inhibir ese efecto de evacuación, las dietas inadecuadas. Si avanzamos un poquito, ya pasamos la alimentación complementaria. ¿Qué comen nuestros niños de 1 año y medio? ¿Qué comen? Si ustedes van a un restaurante y piden un menú para niños, ¿qué van a encontrar? Nuggets, ¿qué más? Papitas, así fritas, ¿no? No crean que con cáscara, no.
pan, pizza, espagueti es básico, o sea, si no hay en un menú de niños espagueti no es menú de niños. ¿Y eso qué hace en ese niño? Obvio, hace una masacota que se queda ahí en el recto y nunca puede pasar. Y si todo esto le agregamos que el niño más o menos entre 1 año y 2 años, ¿qué es lo que más come? Porque además llega así un bodoque todo gordito y la mamá nos dice, es que no come nada. Dice, ay, pues qué raro. O sea, ¿qué es lo que está comiendo ese niño? ¿Qué toman que la mamá dice, no, es que no come nada? Y de veras no come nada, ¿eh? Jugos, ¿qué otra cosa es básica? La leche. ¿Cuánta cantidad de leche es lo recomendable en un niño de 1 año, por ejemplo? ¿En mililitros o en tomas? ¿200 mililitros? 2 tomas, está bien. ¿Y cuántos mililitros en cada toma? 200, algunos dicen que 150 a 200. ¿Cuántas mamilas se toman los niños en 1 año al año de edad? No menos de 3. Yo conozco muy pocos niños que toman menos de 3 mamilas de 8 onzas. Estamos hablando de 750 mililitros, que significan alrededor de 700 calorías, que para un niño de 7 kilos o de 9 kilos si está más grandecito, es prácticamente el 90% de sus requerimientos calóricos. ¿Y qué hace la leche en el intestino? ¿Qué hace el calcio? Hace unas piedras, ¿no? Entonces, ojo, la alimentación o la inadecuada dieta es uno de los factores más importantes. Si ustedes revisan todo, va a decir que el estreñimiento no mejora con la dieta. ¿Es cierto? O sea, ¿qué tan cierto es eso? Porque si yo me tomo ahorita pura leche 1 semana, ¿voy a ir a evacuar? Ahora, claro, una dieta balanceada y un niño con estreñimiento, ojo, pues obviamente la dieta no tiene problema. Pero ¿cuántos de nuestros niños tienen una dieta balanceada y correcta? ¿Cuántos niños de aquí, o sea, que ustedes conozcan, comen, por ejemplo, cebada, comen, por ejemplo, trigo, comen avena en granos? ¿Qué cereales comen los niños? Frutilupis, Choco Crispies. Y así le dices a la mamá, señora, tiene que comer cereales. ¿Cuáles cereales usa usted, señora, normalmente? Mira, yo uso bien sano porque yo uso los Bran Flakes y los Special K y o sea, siguen siendo azúcar con harinita refinada. Entonces, los cereales verdaderos es el elote, la cebada, el trigo. Y luego las mamás dicen, ¿y eso dónde se compra? No, o sea, vaya usted a cualquier lugar donde haya granos y ahí los va a encontrar. ¿Y luego qué hago con ellos? O sea, le preguntan a uno como si fuera un lanzamiento de un cohete a la luna, ¿no? Pues los pone a hervir hasta que se florean y se lo da al chamaco y ya. Entonces, todo eso tenemos que estar pendientes cuando tenemos un niño con esta situación. Y ojo, sobrepeso y obesidad. Porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad, más del 35%. ¿Qué pasa con estos niños? Además de que están mal alimentados, el sobrepeso como tal y la obesidad es un factor de riesgo para tener estreñimiento. Nos comentaba el doctor que cuando se tenía un niño con estreñimiento podía ser que tuviera otra cosa, y tiene toda la razón. Entonces necesitamos un buen interrogatorio, un buen examen físico y, ojo, la presencia o no de signos de alarma. A veces el estreñimiento nos parece tan sencillo que no buscamos estos signos de alarma. Y entonces, ¿qué pasa? Llegan al hospital niños de 8 años, 9 años con Hirschsprung, por ejemplo, que no se diagnosticó. Y ahí es entonces donde tenemos que evaluar muy bien si el estreñimiento es funcional, es decir, no tiene nada orgánico, o bien es una causa secundaria que tengo que buscar. Pero como aquí le decimos siempre a los residentes, si tú vas a pedir un estudio, no es saber qué encuentro, es porque yo voy enfocada a pensar, o yo tengo un diagnóstico diferencial, y así es como puedo descartar las causas que puedan ser orgánicas, por ejemplo. Esta foto es bien interesante, pero yo creo que todos deberíamos de tener esta fotografía en nuestro consultorio. Hemos hecho un estudio y la mayoría de las mamás dicen, no, evacúa bien. Ah, sí, y de estas más o menos, ¿como cuál se le parece? No, pues la 1. Así evacúa mi hijo, es 1. O sea, todos los días y de la 1. Entonces, ojo, porque a veces las mamás, como decíamos, para ellas eso pues ya es bastante bueno, cuando son escívalos con falta de agua. O decir, no, pues es que, ¿qué tal las mamás que siempre salen con que, no, hombre, doctor, si usted viera las popós que se avienta,
más grandes que las de su papá. Digo, uno qué necesidad tiene de oír qué tamaño son las popos del papá, ¿verdad? Pero más grande que las de su papá. Y es un niño de 4 años, ¿no? Entonces, ojo, esa evacuación tampoco es normal aunque sea diaria. Entonces, a veces esta fotografía, y aparte dicen las mamás, ¿a poco ese del 1 es malo? Pues sí, señor. Ay, pues yo he evacuado toda la vida. Entonces, eso nos permite tener esa relación con los papás. Y ojo, tenemos esta gráfica porque está el pañal, ¿no? En un pañal, pues es más difícil, pero esta es una escala de Ámsterdam para lactantes y se puede plantear perfectamente bien cómo se queda en el pañal y es muy útil. Por ejemplo, incluso decirle, cuando usted abre el pañal y quita la popó, ¿le hace así y se cae la popó? Sí, eso es un estreñimiento. Y entonces eso también tenemos que referirlo y reportarlo como tal. El tacto rectal. O sea, quien no haga un tacto rectal está perdiendo el 90% de las posibilidades de diagnóstico. En los niños, en los menores de 4 años, siempre se debe de hacer. Siempre les pongo este ejemplo. Cuando una señora va porque tiene flujo transvaginal al ginecólogo, ¿ustedes pensarían que está bien o que está mal si no hizo un tacto vaginal? Y va justamente con ese síntoma. ¿Está bien o está mal el doctor, el ginecólogo? Pues está mal, ¿no? O sea, imagínense que ustedes van con su ginecólogo y le dicen, pues sí, pues está bien, ándale, muy bien. Bueno, aquí te mando este medicamento. Oye, pero espérame, ¿qué tal que yo tenga algo por ahí y nadie se da cuenta, ¿no? Lo mismo pasa con un niño. Si yo llego con un niño que tiene un estreñimiento, tengo que determinar qué sucede en ese recto, qué está pasando en esa zona y para qué lo voy a buscar. Ojo, a un niño de, no sé, de 6 meses, no pasa nada si le hacen un tacto rectal, obviamente con toda la indicación, pidiendo permiso a los papás, sí, con toda la situación alrededor, pero es mucho más útil hacer eso que dejar pasar un Hirschsprung o dejar pasar una membrana o dejar pasar un anillo que solamente se pueden detectar de esa forma. Entonces decíamos que con todo esto, la historia, el examen físico, el diario de evacuación, íbamos a tener señales de alarma. Si estas señales de alarma están presentes, definitivamente es un estreñimiento secundario. Si no, entonces estamos hablando de un estreñimiento funcional. Y de esa forma funciona muy fácil porque entonces si ya estamos seguros de que es un estreñimiento de tipo funcional, que son más del 90% de los niños, estamos del otro lado. ¿Cuándo hacemos todos los estudios? Solamente cuando tenemos datos de alarma que me hacen sospechar que tiene otra enfermedad. Y voy a pedir cada uno de estos estudios específicamente para algo. Y ojo, porque por ejemplo, uno de los errores que más hemos encontrado en los estudios que hemos hecho de estreñimiento es que el doctor manda a hacer todos los estudios, rayos X y bario. No, está todo normal. Y resulta que ese niño viene con Hirschsprung. ¿Qué pudo haber pasado en el enema con bario que provocó que fuera erróneo? Pues obviamente que cuando se está sospechando Hirschsprung, no se debe de hacer un enema de limpieza antes del estudio, porque si se hace el enema, entonces podemos perder esa vista a través del colon por enema. Entonces, si yo estoy sospechando Hirschsprung, lo que tengo que hacer es hablar con el radiólogo y decirle, no lo vamos a limpiar. Así se debe de hacer el enema. Y a veces esos pequeños detalles nos hacen caer en errores que, bueno, son muy graves, porque imagínense un niño pues en edades mayores con una enfermedad de este tipo. Y así cada una de las cosas. Por ejemplo, hay otro dato que también siempre tenemos por ahí algunas dudas, es por ejemplo, ¿cuándo se hace una resonancia de columna? Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que se revisan y dices, híjole, tiene incontinencia urinaria y tiene estreñimiento. Ojo, cuando las dos partes, tanto lo que es la salida de la vagina, como lo que es, de la vejiga, como lo que es la salida del intestino, que es el recto, están detenidos por alguna causa y hacen retención urinaria y retención de evacuación, ojo, sospechen siempre un trastorno medular y entonces en esos casos buscamos, sí, una resonancia magnética para determinar otras alteraciones a ese nivel. Y el tratamiento del estreñimiento funcional. Díganme de aquí, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes así de primera intención dan laxante a un niño de 2 meses que está estreñido? Nos da miedo, ¿no? Ay, ¿qué le vaya a pasar? ¿Y qué le indicamos muchas veces?
supositorios. Y las mamás son tan especialistas que uno dice, uno cree, la verdad, que nada más se lo van a poner 1 o 2 veces. Y llegan los chamacos al año de edad y la mamá sigue poniéndole el supositorio diario porque así le dijo el doctor. ¿Cómo cree, señora? ¿Cuándo le dijo eso? Pues a los 2 meses. Y después, ¿cuándo se lo suspendió? No, pues nunca. Y el doctor dice, oye, pero pues es que yo pensé que nada más iba a ser para estimular. Y siguen aplicando el supositorio diario. Entonces, ahí también hay que determinar muy bien qué pasa. Yo ya estoy segura que mi bebé, que es menor de 6 meses, tiene un estreñimiento funcional. Ya no tengo la duda. Qué bueno, porque yo ya vi todos los datos de alarma y estoy segura. ¿Qué pasa si el niño tiene leche humana y qué pasa si el niño tiene fórmula? Son diferentes, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento yo voy a decidir qué cosas hacer? Ahora, para todos los niños, tanto para uno como para el otro, es muy importante verificar, por ejemplo, que la mamá esté tomando suficiente líquido o que esté preparando correctamente la fórmula. Por ejemplo, si la mamá vive aquí en Monterrey, bueno, es más, si yo vengo aquí con un bebé y entonces así empieza el calorón, o sea, yo no estoy acostumbrada a tomar tantos líquidos y mi capacidad de sudor es muchísimo más que tal vez la de ustedes que ya están más acostumbrados. ¿Qué pasa con la leche de esa mamá? Se concentra y entonces eso provoca evacuaciones más duras. Por otro lado, si la mamá echa primero el polvo a la mamila y luego le echa el agua, ¿qué va a pasar? También voy a provocar estreñimiento. Entonces, todo ese tipo de cositas que a veces se nos van un poquito de la vida rápida que estamos en una consulta, son muy importantes. Por ejemplo, también un niño que tiene una ingesta inadecuada de alimentos. ¿Qué pasa? La mamá le está dando pecho, pero el bebé tiene una succión baja y ese bebé no está subiendo de peso. ¿Ese bebé va a poder evacuar? Pues no, porque finalmente ni siquiera tiene alimentación. Si nosotros quedamos en ayuno 2 días, ¿van a ir a evacuar? No. Entonces, ojo, a veces el niño que no evacúa puede tener falta de alimentación y por eso es tan importante determinar el peso, que puede ser un dato de alarma, obviamente. El agua natural. A las mamás cuando están lactando, ¿qué es lo primero que les recomiendo? Aquí seguro también, en otros lugares aquí, pero en Sonora, por ejemplo, si les pregunto, cerveza, luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la cerveza? ¿Qué pasa allá por Chiapas, por Oaxaca? Atole, básicamente. Entonces, ¿qué pasa con eso es líquido, eso es agua, eso diluye. Si ustedes toman así, por ejemplo, la cerveza es otra cosa, pero el atole, si se lo toman, ¿van mucho a hacer pipí? Pues no, ¿verdad? Porque no están diluyendo. ¿Qué necesitan para ir a hacer pipí? Agua. Entonces, es lo mismo que les explicamos a las mamás. Si usted quiere aumentar la cantidad de leche que produce, pues ¿cómo incrementan la cantidad de pipí? Pues tomamos mucha agua y entonces vamos mucho al baño. Sucede exactamente lo mismo. Otra cosa que es muy importante es si tiene o no tiene impactación este bebé. Si yo hago el tacto rectal y siento impactación, por mucho que yo haga, necesito sacar esa evacuación impactada, porque no va a poderla sacar el bebé por el dolor y va a empezar a tener gases, va a empezar a tener molestia, va a tener cólicos, etcétera. Entonces, todo eso es muy importante. Cuando ya verificamos todo esto y el bebé sí tiene algunas cosas, lo cambiamos y mejora, ya le hicimos. Es decir, pura puericultura básica y el bebé va a mejorar. Pero ¿qué pasa? No mejora o con fórmula ni con leche materna. Ojo, si no les mejoró con este tipo de detalles, tienen que rectificar que no sea una señal, es decir, es una señal de alarma y tenemos que volver a hacer toda la búsqueda desde la cabeza hasta los pies para señales de alarma, hipotiroidismo, por ejemplo, fibrosis quística, todas estas enfermedades que pudieran estarse presentando y que su única manifestación sea el estreñimiento. Ojo, se recomienda que antes de los supositorios se usen laxantes menores de 6 meses. ¿Por qué? Porque el supositorio lo que hace es que estimula de afuera hacia adentro, pierde totalmente lo que es la motilidad gastrointestinal. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Cuáles son los laxantes que más están aceptados en esta edad? Por ejemplo, polietilenglicol, que no se absorbe y que se puede dosificar perfectamente bien en un niño. Entonces, es mucho mejor mantener una evacuación correcta 3-4 días con un laxante, retirarlo y valorar cómo es la respuesta, a estar con el supositorio y no romper el ciclo vicioso, el círculo que se está formando de evacuaciones duras y dolor, que eso después va a tener.
Si ustedes sintieron que el bebé está impactado, hay dos opciones. Con el puro tacto rectal se puede desimpactar. Si no se desimpactó, ahí sí podemos utilizar un supositorio. Pero ojo, la desimpactación, ¿cuánto tiempo tiene que durar? 1 a 3 días. Y hay que especificárselo bien a la mamá para que no se continúe. Entonces podemos desimpactar y mantener un laxante, pero el supositorio no puede ser una estimulación que dure más de 3 días. Si se está estimulando al niño más de 3 días, quiere decir que tenemos un dato de alarma y tenemos que regresar otra vez a buscar cuáles son las causas. En los niños de 6 meses a 4 años, ojo, evitar las frutas cocidas, evitar las verduras hipercocidas, enseñarles a comer, enseñarles a, no sé si a las mamás o a los niños o a los dos, que no, el comer, por ejemplo, espagueti, pastas, pizza, todo eso es grasa saturada con harinas refinadas. Cuando se combina la grasa saturada con las harinas refinadas, esto es veneno para la microbiota. ¿Qué quiere decir? Que si el niño está comiendo solamente eso, su estado general de motilidad, su estado normal del intestino está totalmente alterado. Por lo tanto, tenemos que evitar que el niño coma este tipo de cosas. Y yo creo que en eso también es otra cosa que nos tenemos que llevar así al almohada. Bueno, hoy que es que no van a dormir de todo lo que se tienen que pensar. Pero, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? ¿Por qué los niños en una fiesta infantil? A mí me da como tristeza, porque ¿qué tal? Ustedes llegan, los adultos comen delicioso, ¿no? O sea, sí hay carne asada, sí. ¿Y a los niños qué les tienen? Hot dogs, nuggets. ¿Por qué esa distinción? Si nosotros pensamos así ya mala onda, y somos así bien críticos, diríamos, qué mala onda. O sea, en este planeta los adultos, o sea, se atienden mucho mejor que los niños. Si van al restaurante más caro, o sea, los adultos así con un filete, con una ensalada, con unas cosas deliciosas. ¿Y qué come el niño? Lo mismo que si lo llevan al cine, ¿no? O al área de comida rápida. Entonces, ¿dónde nos perdimos? Que el niño tiene que comer mal y tiene que comer feo. Si yo ahorita en la cena les sirviera nuggets, ¿qué dirían? El doctor trajo nuggets hoy, ¿verdad? Pues es lo que le damos a nuestros niños y siempre dicen niños y mujeres primero, entonces quiere decir que hay que darle prioridad a los niños. Si comer nuggets y pizza es prioridad, el doctor amablemente nos va a dar pizza y nuggets. ¿Qué pensarían del doctor? Pues este sí ya se azotó, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros sí les estamos dando eso a lo que más queremos? Entonces, otra vez va de nuevo esa situación. Por ejemplo, también es importante el ejercicio. Los niños se la pasan sentados, entonces no hay movimiento intestinal. También ese es un punto muy importante para checar. Volvemos a ver si no hay mejoría, rectificar los datos de alarma y volver a utilizar lo demás. Un objetivo básico en el tratamiento es mantener el ámpula rectal vacía. ¿Qué quiere decir eso? Que las evacuaciones tienen que ser diarias, blandas y suaves. Entonces, si no logramos eso, quiere decir que no estamos cumpliendo con nuestro tratamiento. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el tratamiento que es no farmacológico? La educación, a platicarle a las mamás, que si el niño se esconde detrás de una cortina y no quiere evacuar es por el dolor que está sintiendo, hay que quitarle esa impactación porque ese niño que se esconde o que hace posiciones de retención tiene dolor y hay que quitarle ese dolor al evacuar, incrementar, saber qué tipo de alimento le estamos dando. Hay que evitar los jugos, por ejemplo, que aunque dicen, pero el jugo sí lo logra evacuar, jamás se va a comparar darle un jugo con una fruta completa, llena de fibra, llena de todo lo que necesita ese intestino para moverse. Y obviamente siempre recordar, la leche humana va a ser el mejor controlador de lo que es la motilidad gastrointestinal. Si el niño se estriñe con leche humana y no tiene ningún factor ni de un dato de alarma, recuerden que entre los 2 meses de edad y los 6 meses de edad puede haber lo que es la maduración de motilidad y según algunos autores pueden pasar hasta 15 días sin que el niño evacúe. Yo la verdad en ese sentido no estoy tan de acuerdo porque un niño que deja de evacuar 15 días tiene una cantidad de gases que ni él solito se las aguanta. Entonces, pero sí tenemos que entender que puede ser parte de la maduración y que tal vez se va a quitar en un poco de tiempo y nada más hay que apoyarlos. Entonces, ojo, ese periodo en donde el niño está madurando el intestino es probable que tengan estreñimiento de varios días y no pasa nada, sobre todo si tienen leche humana.
Todo lo que tiene la leche humana, ni les platico, es un tejido vivo, o sea, tiene una gran cantidad de factores que pueden mejorar lo que es la motilidad. Y algunas fórmulas, ya saben, hay de todos tipos, algunas tienen unas cosas, otras tienen otras. Bueno, ahí cada niño responde diferente y tendremos que valorar dependiendo de cada una de estas fórmulas. Al final de cuentas, ¿qué se recomienda? Primero, fomentar la leche humana como alimento exclusivo hasta los 6 meses. No hay nada mejor para la motilidad gastrointestinal, no hay nada mejor para la microbiota, no hay nada mejor para que ese niño crezca correctamente. Mantenerlo por lo menos hasta el año de edad, esa cantidad de leche humana, para que al momento de que entre la alimentación complementaria, la motilidad siga su función gracias a esa leche que se está dando. En algunos casos, por ejemplo, si el niño no está tomando leche humana, ofrecerle esa fórmula infantil, pero verificar la preparación de la fórmula. Ojo, cuando nosotros pasamos de leche humana y que el niño está dando tetadas cada 2 horas y media, cada 2 horas, no hay problema. Pero cuando se cambia a la fórmula y la mamá sigue dándole cada 2 horas, ¿qué pasa? Dijeran nuestras abuelas, ya se empachó, y tienen toda la razón. O sea, se le junta toda esa cosa ahí adentro del estómago y es una cosa tremenda. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso. La alimentación complementaria no se recomienda antes de los 6 meses. Ojo, ¿qué pasa cuando tenemos un niño de 2 meses? Nos dicen, pues dale jugo de naranja, dale jugo de ciruela pasa. Es mucho más contraproducente dar esta alimentación antes de tiempo que dar un laxante que puede durar 1 o 2 días. Y si verdaderamente necesitan dar algo, den un laxante que sabemos perfectamente qué tiene y no vamos a provocar otras situaciones más complicadas. Decíamos que el consumo de los cereales que sean naturales, como Dios los trajo al mundo. Dios no trajo los cereales al mundo en una caja, los trajo así, como vienen, con cáscaras. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún paciente que se haya muerto, que lo hayan tenido que operar porque se le pegó una cáscara de algo en el intestino? O sea, todas las mamás dicen eso, ¿no? Las uvas, bueno, las pelan para que no se les peguen los pellejos, ¿no? Entonces, ¿por qué esa idea de que el pellejo se le pega a uno? O sea, yo de verdad ese sí no sé, por más que trato de buscar alguna opción, ¿por qué lo pensaron o quién se habrá muerto por eso? No la encuentro. Entonces nadie, o sea, en el hospital ningún intestino ha tenido nada pegado y que por eso se haya muerto el niño. Entonces supongo que no se mueren de eso. Los frijoles, den el frijol, no el caldo del frijol. El caldo no nos sirve para nada, el frijol sí. Ahora, recordar que el tratamiento farmacológico tiene 3 fases. La desimpactación. Si no empiezan con una desimpactación, aunque sea un niño de 3 meses, no van a poder avanzar en el mantenimiento. Y obviamente el retiro del tratamiento en algún momento. ¿El mantenimiento cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para lograr las evacuaciones que sean blandas y adecuadas. La desimpactación, si lo pueden hacer por vía oral está bien, si la desean hacer con supositorios o con una enema, también lo pueden hacer. Lo más importante, no usar supositorios ni termómetros para estar estimulando a los niños. Si ustedes van a desimpactar, 3 días, un supositorio, está bien, pero 3 días, no más. Es más, con uno tendrían que desimpactar un bebé de 6 meses. Si ya van más allá de esos días, hay algún error, hay algún dato de alarma que tienen que volver a buscar. Aquí están los fármacos. Vemos que el polietilenglicol y la lactulosa son los que tienen mayor evidencia. Niños recién nacidos tienen seguridad completa para poderse utilizar. No hay ningún problema, se pueden utilizar en niños pequeñitos. Las sales de magnesio, que mucha gente los utiliza en bebés, también las pueden usar, sin embargo causan más conflicto y tienen menos evidencia que polietilenglicol o lo que es la lactulosa. Entonces vemos que el diagnóstico entre estreñimiento funcional y secundario es fundamental. Ahí radica el que nosotros tengamos un niño correctamente evacuando o no. El interrogatorio, el saber si verdaderamente ese niño evacúa bien o no, también a veces se nos olvida y la mamá no lo refiere y ese niño vive estreñido toda la vida, ¿no? Hay que regular la frecuencia y el suministro de lo que es la fórmula láctea. Ojo, niños mayores de 1 año, no más de 2 tomas de leche y de preferencia entre 400 mililitros como máximo en todo el día. Se debe de descartar la presencia de fisuras que puedan estar causando el dolor.
Y ojo, si no se puede dar un pecho, buscar, si las mamás están tomando fórmula, valorar qué fórmulas están tomando también y saber si de veras no es otra patología, niños con alergia, etcétera. Decíamos que el 40% del estreñimiento del niño se va a presentar en el primer año de vida. Y ojo, estos niños van a continuar con estos problemas posteriormente si no hacemos algo. Entonces es por eso que las evacuaciones complicadas antes de los 3 años nos están dando un factor de riesgo muy importante para el estreñimiento y la función del niño a largo plazo. Bueno, pues muchísimas gracias. Le damos las gracias a la doctora Erika Montijo por su excelente presentación y vamos a dar inicio a las preguntas por vía internet. Ahorita que lleguen un micrófono. ¿En internet dónde las veo? ¿Ustedes me las dicen? Las pasamos directamente en vivo. Ah, no, pero yo ¿dónde las veo? No, él te lo va a decir. Ah, perfecto, gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. El doctor Roberto Guadalupe Rodríguez nos comenta acerca de la dificultad para defecar que presentan los recién nacidos normalmente a partir de la 3ª semana, que normalmente acuden con el pediatra para preguntar cómo podemos ayudarles en este caso cuando no cumplen por completo los criterios de estreñimiento. Sí, justo era lo que decíamos. Ahí tenemos 2 opciones. Es una disquesia y otra vez volver a valorar. La evacuación es dura y le cuesta trabajo al bebé. Si los 2 opciones es correcto, es decir, si tanto son duras como que le está costando trabajo, es un estreñimiento. Entonces tenemos que valorar todos los datos de alarma y empezar el tratamiento que habíamos comentado. Como es un bebé de 2 meses, lo más probable es que si no podemos hacer cambios, que si el agua, que si cómo está preparando la mamá, que si está comiendo suficiente, si todo eso está bien, entonces incluso poder utilizar un laxante. Ojo, ahí hay que diferenciarlo con disquesia. Si el niño está pujando, tiene dolor, tiene molestia a los 2 meses y evacúa el líquido, ojo, eso no es un estreñimiento, eso es una disquesia y eso puede corresponder a una enfermedad como puede ser una alergia, como puede ser, bueno, algunas otras alteraciones. Entonces ahí es donde tendríamos que hacer la diferencia. Muchas gracias. El doctor Juan Héctor Martín Meléndez pregunta ¿cuál es la relación riesgo-beneficio en el tacto rectal de los lactantes? Bueno, riesgos no se tiene ningún riesgo para hacer un tacto rectal bien hecho y con gente que sabemos hacer tacto rectal. Todos los pediatras saben hacer tacto rectal. Y las ventajas estamos hablando de niños pequeños, que las malformaciones congénitas, que la alteración de la motilidad, el ámpula rectal, todo eso tenemos que valorarlo. Estamos perdiendo más o menos alrededor del 15 al 20% de información de datos de alarma. Entonces, si no tengo riesgo y lo puedo hacer con cuidado, que incluso no sea molesto para el bebé, no hay riesgo y sí tengo muchas más ventajas, sobre todo para el diagnóstico, que es lo más importante. El doctor José Antonio Rocha Rivera pregunta si existe alguna dosis estándar para el polietilenglicol en menores de 3 años. Sí, las dosis eran las que se estaban presentando. Si es para desimpactación, puede ir de 0.7 a 1 por kilo y para pequeñitos puede ir desde 0.3 hasta 0.7, dependiendo de la dosis respuesta. Hay que recordar que el polietilenglicol no se absorbe, entonces difícilmente tendríamos una intoxicación. Por eso tenemos que usar las dosis correctas, pero tampoco causaríamos, no está con electrolitos, no se causaría una diarrea verdaderamente, puede causar un poco de gas y cólico, pero la evacuación se mantiene. La doctora Estela Zamudio pregunta ¿qué opina de la alimentación regulada por el niño como supuesta predisposición para estreñimiento? ¿Cómo? Es que no entendí bien la pregunta. Acerca del baby led weaning Ya. y su relación con el estreñimiento. Voy a pensar bien esa pregunta. O sea, el baby led weaning es una maravilla, bien llevado y sin exageraciones. Ojo, cuando ponen el baby led weaning, no me gusta que ponen a un niño comiéndose un muslo de pollo, perdón. Eso no es correcto, eso no es lo que venía diciendo el baby led weaning. Es como la lactancia materna. Están las que dicen que, pero hasta los 10 años y que entonces a las mamás no les duele, que las grietas son puro cuento, etc. O sea, están los extremos. ¿Qué dice el baby led weaning? Los que los pediatras debemos decir. Primero, deben de ser los alimentos más naturales posibles. Darlos de tal forma que el niño no sea tragante, pero no puede ser un niño de 1 año que siga comiendo papilla.
Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros los pediatras? Vamos a ir dando la capacidad que tenga el niño. Por ejemplo, si yo tengo un niño de 6 meses y tengo lentejas, no las tengo que moler, porque el niño no se va a atragantar, se las puedo dar completas. Pero una pieza de pollo, o sea, un muslo de pollo, ojo, eso no es el verdadero baby led weaning. Sí tengo que permitirle al niño que come, pero hay 2 puntos muy importantes en el baby led weaning. Uno es que el niño, cuando le ponen muchas variaciones, el niño va a comer lo que más le guste y normalmente van a dejar la proteína animal. Eso es normal por el gusto del niño. ¿Y qué va a pasar? Deficiencia de hierros. Y además, otra de las cosas es atragantamiento, porque las mamás se quedan con la imagen de que mi hijo va a comer un pedazo de filete y se va a atragantar. Con el estreñimiento, ojo, volvemos a lo mismo. Si es una buena alimentación complementaria en donde yo proporciono los alimentos naturales, los granitos de trigo, los granitos de frijol, pues va a mejorar un estreñimiento. Pero si yo hago el baby led weaning en donde el niño empieza a tragar cosas muy grandes, eso puede lastimar y puede también alterar un poquito la motilidad. No va a causar un estreñimiento porque finalmente ahí está, pero voy a empezar a sacar, y hasta las mamás dicen, es que sacó todo el pedazo de zanahoria, sacó todo el pedazo. Entonces, ojo con eso también. Y el baby led weaning llevado como debe de ser, con las adecuaciones para la edad del niño, es bueno. Si se exagera, como se está exagerando en algunos lugares, ya no está bien. Muchas gracias. Otra pregunta de la doctora Estela Zamudio, pregunta sobre la cantidad necesaria de agua a partir en mayores de 6 meses. Híjole, ahí también es un tema de discusión y en la guía se toca un poquito. Fíjense, incluso en los niños menores de 6 meses. Imagínense una mamá que viene de México, que normalmente allá tapamos a los niños así como si fueran tamales. Entonces llega aquí a Monterrey y no los destapan. Ustedes han visto mamás que los traen, pero con la cobija y el zarape. ¿Cómo suda ese niño? Entonces, algunas veces esos niños no tienen la capacidad, incluso menores de 6 meses, no tienen la capacidad de succionar todo lo que necesitan de líquido. Y puede darse un poco de agua, aunque el agua no está recomendada antes de los 6 meses. Después de los 6 meses dependerá de la cantidad de tetadas y de la cantidad de leche que toman. Normalmente con la leche que están tomando más o menos alcanzan los 500 o 600 mililitros entre los 6 y el año de edad. Pueden más o menos superar o tener lo que es el líquido. Si el bebé está estreñido, está indicado darle agua natural desde los 0 hasta los 12 meses como una primera medida de atención a la resequedad del cuerpo o a la falta de hidratación del cuerpo. Muchas gracias. Otra pregunta de la doctora Zamudio, ¿qué opina sobre los probióticos como ayuda en el estreñimiento funcional? Bien interesante, porque yo les hablé mucho de la microbiota y de la importancia de la microbiota en el estreñimiento. Pero ojo, la microbiota es un conjunto, es un órgano. Los probióticos por sí solos no han demostrado que puedan o no puedan mejorar el estreñimiento. No hay un solo estudio, y de veras se los digo así es más, hasta podría decir, si no que me caiga un rayo, y estoy segura que no me va a caer, porque lo revisamos. En el mundo ahorita no hay una indicación de ningún probiótico, de ningún nombre, que sirva para el estreñimiento. Si yo me lo tomo voy a ir a evacuar, no hay ningún estudio que lo diga. Yo no sé si en 5 años ya vamos a decir otra cosa, pero hoy por hoy el probiótico como tratamiento de estreñimiento no es. La microbiota sí, el mejorar la microbiota sí puede ser, con alimentación, hábitos, etcétera. Muchas gracias. La doctora Margarita Córdoba pregunta sobre el uso del supositorio, si es solamente para estimular o si hay que dejarlo. O sea, que lo dejen ahí. No, el supositorio obviamente estamos hablando de un supositorio de glicerina. Se estimula, se lubrica y se quita. Normalmente no hay que meter el supositorio hasta adentro, ni siquiera, porque a veces al bebé con estimular tantito el anito, si vemos que es una evacuación muy dura, si es una impactación, entonces sí, la glicerina nos va a ayudar a lubricar el ano y permitir que esa evacuación vaya saliendo. Incluso nosotros lo vamos viendo, ¿no? ¿Qué tanto necesita? Pero dejarlo ahí y ya olvidarnos del supositorio, no es un medicamento, es solamente lubricación y estimulación. Muy bien. La doctora Zamudio también comenta sobre las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría en cuanto al volumen de leche límite para mayores de 1 año. Refiere que es de 940 mililitros. Dice que si no están actualizadas esas recomendaciones. No, de hecho no están. Y de hecho hay un problema muy grave con la academia, porque
la Academia Americana de Pediatría está recomendando prácticamente 1 litro y la cantidad de calorías es bien alto. De hecho, si ustedes se fijan en las nuevas guías que hablan de alimentación complementaria y la cantidad que proporciona la misma academia tiene una, ¿cómo se dice? Tiene una contradicción, porque cuando van mencionando conforme van pasando los meses se van bajando las tomas de leche. Entonces, si yo le quiero dar 940 mililitros de leche, entonces estaría hablando que le tengo que dar por lo menos 4 tomas de leche al año de edad, de más o menos 200 mililitros, es demasiado. Y por otro lado, la misma academia te va diciendo que no, que son nada más 2 tomas en la mañana y en la noche y que le proporcionen. Ojo, la Academia Americana de Pediatría es bien hábil porque por ahí dice, en otro punto, dice, bueno, pero si el niño ya comió todo lo que tenía que tomar, podemos darle los 900 mililitros de leche. Entonces, ahí es donde la academia, pero si leemos todas lo que es de nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición, la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología y Nutrición, incluso la latinoamericana, hablamos de que el consumo de leche como tal es menor de esa cantidad. Y todas las sociedades están en ese sentido de acuerdo. Y nosotros lo vemos, que niño que tome 1 litro de leche come bien. Entonces ahí también sentido común, ¿no? Muchas gracias. Son todas las preguntas de internet. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta del auditorio? Están todas. Si no hay preguntas, le agradecemos a la doctora Erika Montijo su presentación y le damos un gran aplauso por ello. Gracias.